calcular el gradiente de 1 sobre R menos R' al cubo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso de la siguiente forma. Vamos a aplicar, a ver, vamos a desconforme, yo pienso una cosa. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, para que no se nos alargue estudiar mucho. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el gradiente, entonces ustedes saben que el operador gradiente es igual a la derivada con respecto a x en la componente en x, la derivada con respecto a y en la componente en y la derivada con respecto a z en la componente en z. Entonces, cuando yo calculo el gradiente de 1 sobre r menos r' al cubo, básicamente esto es ¿qué? Esto es la derivada con respecto a x de 1 sobre r menos r' al cubo más la derivada con respecto a y de 1 sobre r menos r' al cubo más la derivada con respecto a z de 1 sobre r menos r' al cubo, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros cogemos y tenemos la derivada con respecto a x de r menos r' a la menos 3. ¿Qué podemos hacer? Entonces nosotros bajamos ese menos 3. ¿Sí o no? Bajamos ese menos 3 y nos va a quedar algo así. Entonces derivada con respecto a x de r menos r' a la menos 3. Bajamos el menos 3 y nos queda por r menos r' a la menos 4, ¿cierto? Hay una cosa interesante que nosotros podemos hacer, y entonces ya les voy a mostrar por qué. Y es que nosotros podemos expresar esto como menos 3 que multiplica a 1 sobre r menos r' a la 4. Y si nosotros multiplicamos arriba y abajo por la magnitud, simplemente la magnitud de r de x menos x'. Entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que esto se puede expresar como menos 3. 5. A ver, esta vaina. Menos 3 por x menos x', que es la componente en x de r menos r', ¿cierto? Es la componente en x de r menos r', y esa es la única componente que está contribuyendo ahí a la derivada. Entonces dividimos esto sobre r menos r' a la 5. Entonces estaba la 4. Usted multiplica aquí por r menos r', arriba y abajo, pero la única componente de r menos r' que contribuye ahí es x menos x', porque estamos bajando la derivada con respecto a x. Entonces, y por comodidad vamos a ver que es más cómodo colocar esto como menos 3 medios, que multiplica a 2 por x menos x' sobre r menos r' a la 5. Listo. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos todas las componentes derivada con respecto a x de 1 sobre r menos r' al cubo es igual a menos 3 medios por 2 que multiplica x menos x' sobre r menos r' a la 5.
derivada con respecto a y de 1 sobre r menos r' al cubo es igual a menos 3 medios por 2 que multiplica a y menos y' dividido r menos r' a la 5. Y la derivada con respecto a z de 1 sobre r menos r' al cubo es igual a menos 3 medios por 2 que multiplica a z menos z' sobre r menos r' a la 5, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros expresamos el gradiente, entonces el gradiente de 1 sobre r menos r' al cubo es esencialmente sumar estas tres vainas, ¿cierto? Entonces, ya menos 3 medios de x menos x' sobre r menos r' a la 5 en ax menos 3 medios y menos y' sobre r menos r' a la 5 en ay menos 3 medios z menos z' sobre r menos r' a la 5, esto aquí en la z. Y por lo tanto, entonces eso nos queda que eso esencialmente eso es el producto punto, lo que nosotros tenemos ahí. Eso es arriba, nosotros tenemos, bueno, tenemos un vector, producto punto, no tenemos un vector con componentes x menos x', y menos y' y z menos z'. Esto es menos 3 medios por un vector, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Qué pasa con el otro dos? El ¿Cuál que no. 2? Ah, Todo sí, el señora, muy bien, gracias, muchas gracias. Aquí hay un 2. Esto es un 2, gracias, Natalia. Dividido r menos r' a la 5, ¿cierto? Entonces, eso ahí es lo esencial, venga, porque yo acá tengo, a ver, dame un segundo. Yo no puse ahí ese otro 2. No, cancelemos este 2 de acá, porque yo no sé qué iba a hacer yo ahí que coloqué ese 2, pero al final parece que no lo terminé haciendo en el ejercicio. Entonces cancelemos este 2 con ese otro 2 de ahí. Entonces esto queda menos 3. Arriba, ¿quién queda? Queda r menos r'. Y abajo queda r menos r' a la 5, ¿cierto? Entonces nosotros cuando volvemos al problema que teníamos originalmente, teníamos ese gradiente de ahí, digamos, ese gradiente multiplicado por ese producto punto que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, entonces ese gradiente acá nos dio menos 3 r menos r' sobre la magnitud de r menos r' a la 5. Lo multiplicamos por este de acá y lo sumamos con 1 sobre r menos r' al cubo por L. Entonces, eso es básicamente lo que nos da ese término. Entonces, ese término, a ver, ¿dónde estoy? Este término de acá, que es gradiente de L producto punto con r menos r' sobre r menos r' al cubo, esto va a ser básicamente igual a ver, ¿cómo es que es la cosa? 1 sobre r menos r'
al cubo por el gradiente de L punto R menos R' más L punto R menos R' por el gradiente de 1 sobre R menos R', que lo acabamos de calcular al cubo, ¿cierto? Entonces esto nos da L sobre R menos R' al cubo menos 3 producto punto entre L y R menos R' por, esto es un producto punto, no vayan a equivocar acá en una cosa, esto es un número, lo que es un vector es esto de acá, R menos R', esto sí es un vector dividida la magnitud de R menos R' a la 5, listo, entonces, bueno, ahora, si nosotros reemplazamos esto en el potencial, ¿cierto? Nosotros vamos a reemplazar esto en el potencial. Vamos a mirar cuál es la forma del potencial originalmente. Potencial no en el campo. Entonces tenemos un menos Q sobre 4 pi epsilon sub 0 afuera. Y multiplicado por ese gradiente que acabamos de calcular. Entonces vamos a cambiar el signo. Entonces teníamos que el campo eléctrico producido por la componente dipolar del potencial era menos Q sobre 4 pi epsilon sub 0 menos Q sobre 4 pi epsilon sub 0 por el gradiente de L producto punto con R menos R' sobre R menos R' al cubo, que fue lo que acabamos de calcular ahorita. ¿Sí o no? Entonces, como hay un signo menos afuera, entonces simplemente cambiamos ahí el signo. Esto como nos queda Q sobre 4 pi Q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 3 por el producto punto entre L y R menos R', ¿cierto? Entonces recuerden que eso es un número. Es un error muy común que se comete en este tipo de cálculos. Eso es un número y ese R menos R' no es el producto punto con el otro R menos R', es el producto punto con él. O sea, eso ya es un número, lo otro es un vector. Esto multiplicado por, más bien voy a colocar eso ahí en paréntesis en otro color. Ese error me lo han cometido varios en algunos exámenes. A ver, R menos R' sobre R menos R' a la 5. O sea, eso es un vector que está dividido por una norma de R menos R' a la 5. No tiene absolutamente nada que ver con esta vaina de acá. Esto es un número. Listo. Ahora, menos el vector L dividido R menos R' al cubo. Entonces, esta es una forma cuando se trabaja, por ejemplo, en materia condensada con campos. Esta es una forma muy común en la que se expresa el campo eléctrico debido a un momento dipolar. Nosotros estamos pensando en la materia y que tenemos en la materia, digamos, una combinación ahí de momentos dipolares. Entonces estamos pensando en el campo eléctrico en la materia como de esta forma, ¿cierto? Porque entonces en la materia dieléctrica, donde las cargas no están en movimiento, sino que más bien hay como cargas, ¿cómo es que llamas en español? El bound charge. No me acuerdo. Cargas ligadas, así se llaman, las cargas ligadas. Las cargas ligadas típicamente vienen emparejadas, más o menos, por ejemplo, en los iones. Entonces son puros dipolos. Y esos dipolos son los que dan la propiedad de polarización a ese dieléctrico.
que es la propiedad de polarización más importante, la propiedad macroscópica más importante de un dieléctrico, su polarización, ¿cierto? Entonces, y el campo eléctrico adentro del dipolo típicamente está asociado con el campo eléctrico producido por la componente dipolar del potencial. Que ustedes van a ver en la teoría de la polarización, van a ver, digamos, que esto bastante a menudo. Ahora, si yo introduzco este Q acá, y acá, entonces esto ¿cómo queda? Esto queda 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a 3 por el producto punto entre el momento dipolar y R menos R', que multiplica el vector R menos R' sobre la magnitud de R menos R', menos L sobre R menos R' al cubo. ¿Cierto? Bueno, acá tendría que colocar otro de estos. Entonces, ese es el campo eléctrico debido a la componente dipolar. El campo eléctrico a veces lo expresan de otra forma, con cosenos y senos, pero bueno, ya vamos a ver esa parte. Vamos a hacer una cosa por acá donde podemos aproximar. Profe, eh, entonces en el segundo sí. término también es el momento dipolar, ¿cierto? Ah, sí, sí. Eso me iba a decir usted, Natalia. Sí, eso mismo. Sí, entonces el segundo término también es el momento dipolar. Entonces, este es el campo eléctrico debido al momento dipolar. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿realmente qué tan consistente es esto con lo que nosotros conocemos del campo eléctrico? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, vamos a ver la consistencia de esta expresión con la expresión del campo eléctrico. Entonces, lo que acabamos de hacer es que obtuvimos eh, mm, el campo eléctrico a partir del potencial. Ahora vamos a mirar el campo eléctrico a partir de la fórmula del campo eléctrico. Nosotros sabemos también la fórmula del campo eléctrico por el potencial, porque por la ecuación de Poisson sabemos que phi de R es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por la integral sobre un volumen de rho de R' de 3R' sobre la magnitud de R menos R'. Y por lo tanto utilizamos la fórmula del gradiente del potencial. Obtenemos que esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, integral sobre B del gradiente, acá en coordenadas de R, esto es importante, de rho de R', de 3R' sobre R menos R'. ¿Sí o no? Entonces, como están coordenadas de R, solo actúa sobre lo que dependa en R. Y esto simplemente queda igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre el volumen V de rho de R' de 3R' sobre R menos R' al cuadrado. Esto en dirección a R. ¿Sí o no? Entonces, hablemos pues ahí el gradiente en dirección R. Si nosotros utilizamos la fórmula para la densidad volumétrica de un sistema de cargas discretas, entonces, como la clase pasada, densidad volumétrica de un sistema de cargas discretas, entonces básicamente que tenemos que rho de R es igual a la suma desde igual a 1 hasta n, siendo n el número de cargas discretas de el delta de 3 de R menos R'. Entonces eso es lo que le da la propiedad del volumen a la carga por, perdón, R' no, R menos RI por la carga Q sub I, ¿cierto?
Nosotros reemplazamos eso ahí, utilizamos ese delta como lo hicimos la clase pasada. Entonces obtenemos el campo eléctrico. Obtenemos la siguiente expresión para el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es cuál? Es E de R igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la sumatoria sobre I de Q sub I sobre R menos RI al cuadrado en AR. ¿Sí o no? Ahora, cuando nosotros tenemos una sola carga, digamos que tenemos una sola carga, porque las dos cargas del dipolo han llegado a estar tan cercanas que para que fueran una sola carga. De hecho, cuando nosotros tenemos tres cargas, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese problema que ustedes les ponían en electromagnetismo, que eran tres cargas acá. Una carga positiva y aquí una carga negativa, menos 2Q. Entonces esto realmente es un cuadrupolo, porque esta carga menos 2Q realmente son dos cargas negativas que están muy cerca la una de la otra. Entonces, realmente eso es un cuadrupolo, ¿cierto? Entonces así nosotros también podemos ver este dipolo. Nosotros podemos ver este dipolo como una carga negativa y una carga positiva que están supremamente cerca, ¿cierto? Entonces que forman, digamos, una carga total de 0. Tienen un momento dipolar de 0, pero cada carga individualmente genera un campo eléctrico. Listo. Entonces, si lo hacemos de esa forma, podemos decir lo siguiente. E de R es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica a ver, vamos esto así. Para una sola carga, entonces tenemos que esto es Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R menos R', ¿cierto? Al cuadrado. Ahora, si nosotros multiplicamos, vamos a multiplicar esto arriba y abajo. Ah, bueno, esto está en AR. Pero nosotros sabemos que AR es lo siguiente. Es igual al vector R menos R' dividido la magnitud de R menos R'. Por lo tanto, esto es igual a Q por R menos R' sobre 4 pi epsilon sub 0 R menos R' al Q, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros entonces consideramos el campo eléctrico debido al par de cargas puntuales que nosotros tenemos en la figura original, utilizando esta suma sobre la carga Q sub I, R menos RI, y al cuadrado, bueno, y todo eso, entonces, y procedemos de esta misma forma, realmente el campo eléctrico que tenemos es este. Tenemos E de R igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0, porque una carga es de Q y la otra es de menos Q, por la posición de la carga positiva vectorial dividido la posición al cubo en magnitud, ¿cierto? Entonces tenemos R menos R' menos L sobre la magnitud de R menos R' menos L al cubo, menos la magnitud, perdón, menos la posición vectorial de la carga negativa dividido la posición vectorial de la carga negativa en magnitud al cubo, ¿cierto? Entonces menos R sobre R menos R' al cubo. ¿Qué es lo que uno quisiera hacer ahí? Lo que uno quisiera hacer ahí es mostrar que si uno expande esta vaina de alguna forma, entonces va a llegar a la misma forma de campo eléctrico que cuando sacó el gradiente del potencial acá
a pesar de las aproximaciones, ¿cierto? Entonces, que tanto la aproximación sobre la componente dipolar del potencial como la aproximación sobre el campo del dipolo, digamos que dan como resultado el mismo campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, a ver, que en el capítulo 10 del libro guía, en el capítulo 3 del libro guía, debía haber una parte donde calculan el campo del dipolo. Así está por acá. A ver. Clasificación de los dieléctricos. No veo el campo dipolar, qué vaina tan rara. Por ahí que no está el campo de un dipolo en ese capítulo. Un poquito extraño, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esencialmente vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita, pero ya no para R menos R' menos L a la menos 1, sino a la menos 3. ¿Listo? Entonces, R menos R' menos L a la menos 3. Entonces ya como ahorita hicimos esto, sabemos que esto es en esencia R menos R' al cuadrado menos 2R por R menos R' punto L más la magnitud de L cuadrado todo a la menos 3 medios, ¿cierto? Es decir, si ustedes, digamos, factorizan ahí el R menos R' al cuadrado, entonces esto como les queda. Esto queda igual a R menos R' a la menos 3 que multiplica a 1 menos 2 R menos R' punto L sobre R menos R' al cuadrado más la magnitud de L cuadrado sobre R menos R' cuadrado. ¿Sí o no? A la menos 3 medios. Bueno, entonces, cuando aplicamos la expansión binomial a esto de acá, y ya sabemos que el término de L al cuadrado, entonces no vamos a considerar los términos en el campo eléctrico que son potencia de L al cuadrado, o sea, la separación de las distancias, la separación de las cargas al cuadrado. Simplemente vamos a considerar términos proporcionales a la separación de la carga, no la separación de la carga al cuadrado. Entonces, cuando aplicamos la expansión binomial a eso, entonces nos queda lo siguiente, pues aproximadamente igual a R menos R' a la menos 3 que multiplica ¿a quién? A 1 menos 3 medios, porque es 1 más nx, o sea, 1 menos 3 medios por menos 2R menos R' punto L sobre R menos R' al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Entonces nos queda 1 a menos 3 medios por la expansión binomial que multiplica a menos 2 por R menos R' punto L sobre R menos R' al cuadrado más términos de orden superior en L, ¿cierto? Entonces, ya bien, vemos que términos de orden en L mayor que 1, entonces los despreciamos. Entonces esto como queda R menos R' a la menos 3 que multiplica a 1. Se va este 2 con este 2, el menos con el menos, más 3 R menos R' punto L sobre R menos R' al cuadrado. Qué vaina tan especial esta, ¿sí o no? Vamos haciendo las cosas de breve con la expansión binomial. Bueno, eh, entonces, cuando nosotros reemplazamos esto en el campo, ¿sí? Estamos expandiendo aquí, estamos expandiendo 1 sobre R menos R' menos L al cubo, o sea, este de acá, ¿cierto? Reemplazamos eso en el campo. Entonces, vamos a darnos cuenta de una cosa. A ver, dame un segundo, yo miro si porque me falta hacer una cosa allí, no. Listo. Entonces,
tenemos que, a ver, tenemos un Q sobre 4 pi epsilon sub 0 acá por R menos R prima menos L sobre R menos R prima menos L al cubo, que eso es lo que acabamos de expandir. Bueno, te vamos a escribir eso. Entonces escribimos E de R igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a R menos R prima menos L sobre R menos R prima menos L al cubo menos R menos R prima sobre R menos R prima al cubo. ¿Sí o no? Entonces, ahora, a ver qué tenemos. Vamos a ver para que esto no nos complique aquí con estas aproximaciones. Hacemos esta aproximación de acá. Entonces tenemos R menos R prima menos L que multiplica. Bueno, se multiplica a este término de acá, o sea, sobre R menos R prima al cubo. Acá 1 más 3 por R menos R prima punto L sobre R menos R prima al cuadrado. Esto menos R menos R prima sobre R menos R prima al cuadrado, al cubo. ¿Cierto? Entonces vamos a elaborar ahí un poquito. El primer término me da ¿qué? Me da el primer término entre los paréntesis. Espere. Q sobre 4 pi epsilon sub 0. Primer término en los paréntesis me da R menos R prima sobre R menos R prima al cubo menos L, ¿sí o no? Sobre R menos R prima al cubo. Ahora, ¿qué más me va a dar esto acá? Esto me va a dar, mucho cuidado, para no hacer esto todo porque entonces no nos va a caber. Entonces, cuidado, chicos. Cuando yo multiplico esto por esto de acá, me va a quedar un término que es más 3 que multiplica a R menos R prima punto L. ¿Por quién? Por el vector R menos R prima de acá, esta parte de acá. Dividido R menos R prima a la 5. Y multiplico este R menos R prima a la 2 por este R menos R prima a la 3. Ahora después me va a quedar menos L, póngame cuidado, menos L por 3 veces el producto punto entre R menos R prima por L. Cuando yo hago ese producto punto y lo multiplico por las componentes del vector L, entonces me va a dar un vector cuyas componentes dependen de L al cuadrado. ¿Eso es claro para todos o no? Sí, sí. Por lo tanto, por lo tanto, en ese caso, nosotros no tomamos ese término porque ese término es del orden de L al cuadrado. Listo. Entonces, simplemente lo que escribimos es aquí menos ese de arriba. R menos R prima sobre R menos R prima al cubo. Entonces se cancela este de acá. ¿Sí o no? Se cancela este de acá con este de acá. Se cancelan estos dos.
Y naturalmente acá hay términos pues de orden superior en L y todo eso, ¿cierto? Entonces pues estamos haciendo la expansión en L. Entonces simplemente los términos predominantes en este caso son este de acá y este de acá. Por lo tanto, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 3 R menos R prima, producto punto con L por R menos R prima sobre R menos R prima a la 5 menos L sobre R menos R prima al cubo. ¿Sí o no? Entonces, y esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 3 R menos R prima, producto punto con P por R menos R prima sobre R menos R prima a la 5 menos L. Ah, no, menos P también. Otra vez iba a cometer el mismo error que ahorita. Menos P sobre R menos R prima al cubo. No. ¿Cómo, Natalia? No, fue que mi perrita activó el micrófono. Ah, ya. Su perrita le gusta el electro, ¿qué? Yo creo porque está acostada ahí al lado del celular. Entonces, listo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando ustedes estén estudiando física del estado sólido y materia condensada y les aparezca un campo eléctrico por ahí que tenga un 1 a la 5 o un potencial que tenga un 1 a la 3, inmediatamente ustedes deben de asociar eso con el potencial o el campo eléctrico de un dipolo, ¿sí o no? Eso aparece muchísimo porque es que el dipolo, los campos dipolares o las componentes dipolares del campo han jugado un papel muy trascendental para uno poder llegar a niveles de enfriamiento que están por debajo de cualquier baja temperatura que usted encuentre en el universo. O sea, en el universo nosotros más o menos, es que nosotros como si yo hubiera hecho eso. Bueno, los físicos han podido observar niveles de temperatura en algunas partes del universo hasta el orden de los 3 Kelvin. Es decir, por debajo de los 3 Kelvin no se ha podido observar hasta, aclarando hasta donde yo tengo conocimiento, ¿cierto? Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, la temperatura más baja que se ha podido observar es de 3 Kelvin, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la condensación de Bose-Einstein, que es básicamente un conjunto de bosones que se bajan su temperatura a muy baja temperatura? Los bosones todos, digamos que se funden en una sola gran partícula, ¿cierto? Y se comportan de manera coherente como si fueran una sola gran partícula. Eso se llama el condensado de Bose-Einstein. Cuando Einstein predice el condensado de Bose-Einstein, Einstein y Bose, más que todo Bose que Einstein, pero bueno. Entonces, ellos predicen que para un gas de Bose no interactuante, entonces esa condensación se da siempre y cuando la temperatura sea cero. Entonces nosotros no podemos alcanzar temperatura cero naturalmente si en el universo, en los lugares fríos del universo, donde hay plasmas ultra fríos, entonces la temperatura es de 3 Kelvin. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros una temperatura de 0 Kelvin? Entonces resulta que Carl Weinman, Wolfram Ketterle y no me acuerdo del otro, que unos físicos de la Universidad Cornell y del MIT, entonces se idearon una idea con unas trampas de enfriamiento. Usted coge y crea una trampa electromagnética para los átomos, porque esencialmente la temperatura depende de qué? La temperatura depende de la energía cinética media de un átomo, ¿sí o no? Entonces, cuando usted es capaz de reducir el movimiento del átomo a lo mínimo, eso es otra forma de decir que usted está enfriando los átomos, ¿cierto? Entonces usted puede hacer una trampa óptica para que los átomos se dejen de mover. Entonces usted va a estar, digamos que efectivamente,
enfriando los átomos. Eso es una cosa. Y lo otro es que hay una técnica que se llama evaporative cooling. No sabríamos decir en español enfriamiento por evaporación. Es que los electrones los átomos más energéticos se evaporan y los menos energéticos, digamos que se quedan ahí en la trampa y son los que se enfrían. Esa técnica de enfriamiento, eh, mm, esa técnica de enfriamiento permite alcanzar temperaturas hasta de una trillonésima de Kelvin. Es decir, no se llega a la temperatura T igual a 0, no, pero se llega a 1 por 10 a la menos 12 Kelvin, o sea que es muy cerquita de cero. Y así se pudo observar el condensado 12 de Einstein por primera vez por allá en 1995 con Wolfgang Ketterle y este muchacho Carl Weiman. Ahí había otro muchacho Cornell ahí también, ¿cierto? No me acuerdo. Entonces esos tres ganaron el premio Nobel por esa vaina y pudieron observar el condensado 12 de Einstein como 80 años después de que fue predecido, 70, algo así. Es la observación que sí ha tardado más tiempo con respecto a su predicción teórica. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con estos campos? Que estos campos se llaman trampas magneto-ópticas y la componente dipolar del campo juega un papel importante ahí, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve por ahí el campo, que una vaina de 1 sobre R, así, uno queda confundido. Dice que esto tan extraño, ¿cierto? Entonces, es porque es una componente dipolar del campo. Bueno, entonces, hay un ejercicio en donde esencialmente lo que yo quiero que ustedes muestren es que yo quiero que ustedes muestren lo siguiente, yo quiero que ustedes demuestren un ejercicio muy sencillo, simplemente como para que ustedes recuerden el concepto de dipolo, ¿cierto? Y jueguen ahí un poquito con las aproximaciones. Quiero que ustedes muestren que el potencial debido a un dipolo que se encuentra sobre el eje Z, se puede expresar como la magnitud del momento dipolar P por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forma el vector posición del punto de campo con el eje Z, ¿cierto? Es como un ángulo azimutal. Entonces ese potencial sería B de R, teta, igual a P coseno de teta sobre 4 pi epsilon sub 0 sobre por R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y de ahí, entonces ustedes pueden obtener, digamos, fácilmente las superficies equipotenciales de las que nosotros hablamos al principio del curso. Y de ahí ustedes pueden hallar el campo eléctrico usando el menos gradiente del potencial, ¿cierto? Entonces, esencialmente ahí solamente hay derivada con respecto a teta y solamente hay derivada con respecto a R, ¿cierto? Entonces, la derivada con respecto a phi es 0. Entonces, ese es un puntico que yo quisiera que ustedes mostraran, ¿cierto? Y el otro puntico que yo quisiera que ustedes mostraran es, a ver, si este sería un punto interesante. Regálenme un segundo. No, no, no. Esto está muy duro. Más bien no. Entonces dejémoslo ese, ese dipolito, pues ahí que yo les voy a digitar para que ustedes lo estudien y para que me lo comenten en el parcial. Simplemente el dipolo, el potencial del dipolo, o para recordar un poquito lo de los dipolos. Entonces, en la materia, nosotros cuando hablamos de campos eléctricos en la materia, entonces esencialmente hablamos de un conjunto de átomos, de moléculas o de cosas que tienen esta forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted piensa en el agua, usted tiene, por ejemplo, agua líquida H2O, ¿cierto? Usted tiene, digamos que un poco de moléculas de agua
Esta es una molécula. Estos son los dipolos de la molécula. Se tiene otra molécula de agua por acá. Serían los dipolos de esta molécula. Tiene otra molécula de agua por acá. Estos serían los dipolos de esta molécula. Entonces, si de alguna forma usted pudiera decir lo siguiente, a ver, usted pudiera decir, yo tengo una energía de dipolo, que es esencialmente el producto punto entre el dipolo y el campo eléctrico, ¿cierto? Una energía del dipolo y yo quisiera saber si un material o digamos un dieléctrico, el agua es un dieléctrico, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de los campos eléctricos en la materia, típicamente estamos hablando de materiales que no conducen electricidad. O sea, estamos hablando de dieléctricos. Así cuando estamos hablando de materiales magnéticos, son típicamente materiales en donde, digamos, los materiales magnéticos son típicamente materiales en donde no hay una difusión de spin, pues, total, porque entonces se desvanecería la magnetización, ¿cierto? Entonces, en este tipo de materiales, las cargas no están libres para moverse, son unas cargas ligadas, ¿cierto? Entonces, así es como se les llaman cargas ligadas. En inglés, en la sección 10.2 del capítulo 10 del libro guía, en inglés les llamamos bound charges. En español les llaman cargas ligadas. Pero como ustedes pueden ver, en este caso, es muy factible que si ustedes calculan la suma total de los momentos dipolares les vaya a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Lo que uno puede ver es que el momento dipolar de una molécula de agua es diferente de 0, debido a la organización de los orbitales. Esto, por ejemplo, aquí es un H más, tiene un delta más. Esto es un H más, tiene un delta más. Esto es un oxígeno -2, o sea que tiene delta menos acá y delta menos acá, ¿cierto? Este tipo de dipolos se llaman dipolos permanentes. Y es extraño que un material tenga un dipolo permanente. No es muy común. Es más bien poco común. Es una rareza que un material tenga un dipolo permanente. Esos materiales, esos dipolos permanentes, se llaman, en inglés se llaman electrets. Yo no puedo ver cómo se llaman en español. De pronto esa palabra es posible que esa palabra se encuentre en Wikipedia. Y si está en Wikipedia, de pronto tiene una versión en español. Vamos a ver. Busquemos acá. Electrets. Si está en Wikipedia. Vamos a ver si está en español. Uy, está en español. ¿Cómo irá eso en español? Electreto, no, mejor dicho, qué traducción. A él les quemaron las neuronas traduciendo a vaina. Electreto. Entonces, según eso se llama electreto, ¿cierto? Entonces, ahora, esos electretos son, los electretos son supremamente raros en la naturaleza. Es decir, aunque una molécula tenga un dipolo permanente como el agua, cuando usted tiene ya el agua macroscópica, es decir, un vaso de agua que tiene 10 a la 23 moléculas de agua, entonces el promedio de los momentos dipolares es realmente 0, ¿cierto? Entonces, porque en promedio esos momentos dipolares se van a anular, como usted puede ver entre estas dos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, estas dos moléculas de agua. De hecho, acá dibujé las flechitas en la dirección que no era. Los vectores van de la negativa a la positiva, entonces van así.
Por lo tanto, este vector de acá, este que yo tengo acá, vamos que este sea el dipolo P1 y este de acá sea el dipolo P2. Ahí nosotros podemos ver que P1 más P2 es 0. Y si usted comienza a hacer ese análisis en un dieléctrico, entonces típicamente el promedio de los dieléctricos, el promedio estadístico de los dieléctricos va a ser 0. Entonces, lo que usted necesita es lo siguiente. Promedio de la distribución de dipolos. Entonces nosotros tenemos que el promedio del dipolo va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la integral sobre todas las energías del dipolo, ¿cierto? A ver, escribamos esta integral de esta forma. Sí, integral de P por E a la menos la energía del dipolo dividido K sub Bt, que es la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿cierto? Sobre la integral, esto por el diferencial de E, por la integral de eh, mm, E a la menos E sub D sobre K sub Bt por DI. Y nosotros sabemos que E sub D es igual a menos el campo producto punto con el dipolo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros calculamos esas integrales, esto es un promedio estadístico sobre la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Entonces, típicamente esto en un dieléctrico da 0. Ahora, eso se debe a que el momento dipolar permanente en promedio va a ser 0 en materiales. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos un momento dipolar? Tenemos un momento dipolar cuando lo inducimos. Entonces, momento dipolar inducido. Entonces, cuando nosotros inducimos un momento dipolar, entonces ese promedio de momentos que nosotros tenemos acá ya no es 0, ¿cierto? Entonces, a ese promedio de momentos, promedio de momentos dipolares, es a lo que nosotros le llamamos polarización. Entonces, los electretos son materiales que tienen una polarización permanente, independientemente de si hay campo eléctrico o no. Pero típicamente en los materiales dieléctricos la polarización es 0, a no ser de que nosotros induzcamos dipolos mediante un campo eléctrico. Entonces, lo que es un momento dipolar inducido es que, por ejemplo, si usted tiene un átomo, usted tiene aquí una combinación de carga positiva con negativa igual, o sea que digamos que aunque la carga total es 0, como la distancia entre la carga positiva y la negativa es 0 porque están distribuidas en el mismo volumen, ¿sí o no? Entonces el momento dipolar también es 0. Entonces esto es campo eléctrico diferente de 0. ¿Qué pasa cuando usted aplica un campo eléctrico? Cuando usted aplica un campo eléctrico, entonces digamos que la parte positiva se desplaza en dirección del campo eléctrico y la carga negativa se desplaza en dirección contraria al campo eléctrico. O sea que con el campo eléctrico lo que usted ha hecho es que ha separado la carga negativa y la carga positiva, ¿cierto? Porque las cargas, dependiendo de su signo, se desplazan de manera diferente en presencia de un campo eléctrico debido a la fuerza de Lorentz, ¿cierto?
Entonces, si el campo eléctrico está en esta dirección, la carga positiva experimenta una aceleración en dirección del campo eléctrico y la carga negativa experimenta una aceleración en dirección contraria al campo eléctrico. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hizo el campo eléctrico? Lo que hizo el campo eléctrico fue que indujo un dipolo. Aquí, entre estas dos regiones de carga, ya tenemos un dipolo. Donde esta es la distancia entre los centros de masa de las cargas. Tenemos la distancia L, ¿cierto? Y si las cargas son iguales, entonces el dipolo simplemente es igual a Q por el vector L, ¿cierto? Entonces, estos se llaman dipolos inducidos. Y los dipolos inducidos, a diferencia de los dipolos permanentes, pues, son más comunes en la naturaleza cuando hay un campo eléctrico presente en un material. Entonces, por eso, este capítulo se llama electrostática en presencia de la materia, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene entonces el concepto de polarización? El concepto de polarización es un concepto en el que nosotros esencialmente tenemos que el promedio de los dipolos inducidos en un material es diferente de cero. Es un promedio estadístico sobre una distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? En la parte clásica. Ahora, digamos que hay una situación acá que nosotros no hemos trabajado en toda la electrodinámica desde que comenzamos el curso de electrodinámica 1 hasta ahora. Y es que nosotros no hemos trabajado desde la parte microscópica. Hasta aquí sí hemos mirado la parte microscópica. Entonces hemos visto que la polarización realmente se genera por la contribución individual de los momentos dipolares a nivel microscópico, ¿cierto? Entonces la polarización simplemente a nivel macroscópico es el promedio estadístico de esas cantidades microscópicas. Entonces, en la polarización nosotros vamos de lo microscópico a lo macroscópico. Eso es algo que nosotros en electrodinámica también no habíamos hecho, porque la electrodinámica desde la época de Ampère se basa en el hecho de que uno generaliza observaciones macroscópicas de manera matemática. Uno en la electrodinámica no entiende, es decir, la electrodinámica no tiene dominio sobre los mecanismos mediante los cuales surgen campos eléctricos, magnéticos, propiedades de la materia. No, la electrodinámica simplemente mide una magnetización a nivel macroscópico, mide una polarización y la reemplaza en una ecuación, ¿sí o no? Eso es lo que hace la electrodinámica. Pero la electrodinámica no se preocupa por el origen de la magnetización y por el origen de la polarización. Eso lo hace la mecánica cuántica y la física del estado sólido. La electrodinámica simplemente generaliza la observación de formas matemáticas, pero realmente no se preocupa por las propiedades de la materia que dan origen a esa observación. Entonces, ahora por primera vez, nosotros en electrodinámica estamos yendo desde lo microscópico hacia lo macroscópico. Entonces, ¿qué es lo microscópico? Para que ustedes tengan eso claro. ¿Qué es lo microscópico? Los momentos dipolares individuales. ¿Qué es lo macroscópico? La polarización, que es la contribución estadística de los momentos dipolares individuales. Entonces, es más o menos el concepto que nosotros tenemos que manejar. Ahora, la próxima clase, entonces, vamos a comenzar con un modelo para entender qué le sucede al electrón cuando un campo eléctrico aplicado induce un dipolo. ¿Cuál es la dinámica de ese electrón? ¿Qué siente ese electrón dentro del material? Listo. Y ese modelo, para que le vayan pegando una miradita por ahí, se llama el modelo de Lorentz. Por eso es que la clase pasada les estaba enseñando amortiguamiento, pero de todas formas, pues la clase que viene podemos ver amortiguamiento un poquito para recordarlo del modelo de Lorentz. Y entonces ya después de que tenemos el modelo de Lorentz, entonces definimos carga ligada, definimos polarización y definimos el vector desplazamiento eléctrico como para irnos saliendo de esta vaina. Listo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí porque tenemos cuántica.